Octavia Estelle Butler nació el 22 de junio de 1947 en Lake Forest Park y fue una escritora estadounidense del género de ciencia ficción. Recibió varios premios, tanto de premios Hugo y premios Nebula. Se graduó en la Universidad de Pasadena City en 1968 y luego se matriculó en la Universidad Estatal de California para luego transferir sus estudios a la Universidad de California en Los Ángeles, ya no la estatal. Murió en Lake Forest Park, afuera de su hogar, en Washington, ¿qué es? En Washington el 24 de febrero de 2006, a los 58 años. Hay como que controversia diciendo de que le ha dado un paro cardíaco porque ha recibido un golpe hace tiempo anterior en su cabeza. O otros dicen que el golpe lo ha recibido porque le ha dado paro cardíaco o sea, los bruces y digamos de su cabeza es por lo que le ha dado el paro cardíaco y se ha caído y se ha lastimado. El caso es que le ha dado paro cardíaco y no estaba en su casa. Ha sido la escritora, todas sus novelas son como que de ciencia ficción, han agarrado bastante popularidad porque es una escritora que toca temas de la esclavitud, del feminismo, y ella es afroamericana, entonces como que siendo ella quien es, ha tenido como relevancia cuando ha presentado sus libros y el que hemos leído que es El parentesco en español, ¿no ven? Ujú, sí. Eh, tiene adaptaciones creo en cómics y tiene una adaptación en televisión, una serie de televisión, si no me equivoco. Y se puede decir uno de sus más conocidos libros. Todo. A ver, No, es que a ver, que todo hecho mal, pues al final. Porque uno no debería dejar que su esposo se vaya con ella. Otro que yo no sé, bueno, es que tampoco estaba no podía que controlar. era algo que no podía controlar, ¿no? Ujú. Ay, pero es que yo no sé, tal vez, ay, yo no sé. Nada de lo que podría hacer estaba bien, porque igual o le afectaba a ella o le iba a afectar a cualquiera que estaba alrededor de ella. No había como que una acción que se pueda hacer correcta. Lo único sería lavarle el cerebro al chiquito, pero yo creo que no Tampoco ha podía. podido, digamos. Mm. Sí, porque eso es lo que ella quería hacer, ¿no? Cuando va la segunda vez con el Kevin más, ella le dice al Kevin, quiero, o sea, hablarle para que cambie, para que no sea como su papá y todo eso, pero ni aunque le haya hablado y el Kevin se haya quedado con él, creo que 6 años tampoco ha cambiado el Rufus, tan feo ese nombre, Rufus. Y tampoco podía hacer ella nada porque era como que era algo que ella no podía controlar, que vaya, o sea, al pasado y todo eso, y no podía agarrar y matarlo a Rufus porque iba a matar a su antepasado y ella no iba a nacer y no iba a ver nada, nadie de sus generaciones antes. Pero por eso ¿No? digo que todo estaba mal, porque de todas formas, cuando ella ha ido la primera vez, ya lo ha cambiado todo, porque cuando le llegamos al final, supuestamente su abuela o su mamá, o no sé quién lo ve, tenía más hermanos. Y como llegas al final de la historia, te das cuenta que al final terminan siendo solamente dos. Dos. Eso Después, es lo que me ha quedado como duda al final, porque ella dice cuando nace ese, Agar. ¿cómo se llamaba? so, Agar, la bebé. Sí, cuando nace la bebé, la Agar, o sea, yo decía, entonces faltan dos hermanos más, pero ya la Ali se mata, ¿no ven? Ujú. Y yo dije, entonces, ¿de dónde aparecen esos otros hermanos?
o ya no hay, porque tampoco explica al final que sus tíos han, no sé, desaparecido o que ya no están o que ya no tienen, no sé, entonces tal vez no ha Porque como cambiado que mucho de de lo que ha pasado ella. Pero pero de eso ella todas, tenía miedo, ¿no? De matarlo a Rufus y de que ya no exista toda la generación de su familia, por eso ella ha aguantado todo lo pero que ha creo que era su aguantado. abuelita y sus tíos, o sea, venían de su abuelita, o sea que mientras la Agar haya nacido, todo estaba bien Por eso se ha para ella, sentido o sea. libre de matar a Rufus después. Ujú. O Mm, sea, porque mientras ella haya nacido, sus familiares cercanos estaban bien. Ahora, si había mm, otros hermanos y han tenido otras familias, tal vez como no era cercana a ellos, como que le daba igual más o menos. mm, Pero ya Ujú. cambia, o sea, desde el principio, desde la primera vez que va, ya cambia toda o sea, ya les hace el cambio total a todos, pues. mm. Y lo peor es que ni siquiera para mejor, Sí, no, porque no hubiera es que le ha sido podido lavar su cerebro al changuito ni nada, es o que que les haya dado mucha otras influencia. herramientas a los otros, digamos, para que puedan sobresalir mejor o ser más, no ha podido ni educarles ni nada, o sea, no es que ha hecho un cambio para mejor, simplemente ha cambiado las cosas, por eso digo que todo hecho mal. Pero tampoco tenía No era su culpa, Sí, no ha mucha hecho nada, opción. sí. no era su culpa, pero no había, o sea, así hacía lo que hacía, ha influido y no ha sido para mejor, siempre ha terminado siendo para peor. Mm, no puede cambiar. Sí, yo tampoco creo que haya podido hacer las cosas muy diferentes. Claro, pues está traumada, no tiene brazo, ¿no? No tiene mano. ¿Cómo se va a olvidar? Dios, yo no sé, o sea, yo creo que ha sido nada, pues trauma, ¿no? Porque no le ha dado tiempo como al Kevin como para asimilar la situación, digamos, en la que estaba, le ha tocado uno que escarmientos, que cosas fuertes, una tras otra, y por eso había los cambios de back and forth del pasado al futuro. Yo creo que es solo traumada. Porque ya de por sí ella vivía en una época donde había bastante racismo. Y luego vas al pasado y te das cuenta que es 30.000 veces peor. Es como que no sé, traumada. Y de paso tiene su recuerdo más, no tiene mano. De su sin brazo. Sí, o sea, yo creo que ha llegado más con la idea o ya viviendo cómo realmente era la situación de los esclavos en esa época. Cuando empezó a leer de que viajaba en el tiempo hasta el pasado, yo decía, puta, no, qué jodido. Pobrecita, imagínate, apenas estás viviendo en un lugar donde son súper racistas y te vas a otro lugar donde eras esclavo. O sea, realmente ella ha vivido en carne y hueso lo que era ser esclavo, ¿no? Que te latiguen y que te traten como si fueras nada, ¿no? Como si no existieras, como si fueras un objeto. A las negritas les trataban como objetos sexuales nomás. Y, o sea, realmente ha vuelto traumada y con la idea de cómo eran cómo vivían los esclavos en esa época. Y sin Más ha sido brazos. aprendizaje, ¿no? Sí. Sí, yo creo que todo lo que le ha pasado ahí era el recurso de la Octavia, de la autora, Ujú. para como representar que, que ¿cómo te digo? Que la marca que tienen los afrodescendientes sobre lo que les ha pasado a sus antepasados no se les va a ellos nunca. Por eso hasta el día de hoy siguen a veces con lo mismo, aunque ya tienen muchas más libertades y todo, pero siguen teniendo como ese dolor en ellos, Mm. que supongo que eso quiso representar al quitar el brazo. Que no importa lo que pase ahora, lo que ha pasado antes te va a marcar para siempre. Pero igual dice, en un lugar he leído es que ella ha escrito ese libro como para hacerles entender
no sé, a sus colegas, a sus amigos de la universidad, porque ellos agarraban y decían, yo en esa época no hubiera aguantado que me traten así, es que Mm, estaban tan sometidos en esa época que no podían haber hecho nada. ujú. Entonces, supongo que quería escribir ese libro para hacerles dar cuenta que no podían hacer nada, estaban así recontra sometidos. Claro, Eran, porque eran individualidades. Tal mm, vez si se juntaban muchos, sí eso, hubiesen hecho, pero siendo uno el que protesta todo, te matan y listo, pues. sí. Y les da miedo al resto y el resto ya no reacciona. Entonces, sí. Ujú. Yo creo que tenía más miedo incluso no de que lo que les pase a ellos, sino lo que tomaban represalias con sus hijos y con sus mujeres o con sus maridos y demás. Entonces, ha sido más psicológico, les hacían, no sé, más que el miedo a que te hagan a ti algo, y era más miedo a que le hagan algo a alguien que te Mm. importaba, digamos. Y como tenían hijos con los dueños de las casas y todo, nada, pues no podían, se aguantaban nomás. Mm. Que es como funcionan todas las dictaduras. ¿No está Yo creo eso, vinculada esa ¿no? pregunta con la anterior? Sí, yo creo eso, ¿no? O sea, no que le ha servido, lo que he dicho, ¿no? La Joy que ha servido para que como que te describa un poco cómo sería estar ahí si estuvieses, o sea, qué acciones tomarías y cuánto realmente puedes hacer. Y es como que te está enseñando historia directamente, Ujú. pero poniéndote como al lector, como que te pones en la situación, porque no estás leyendo historia, te Mm. está a través de del personaje de la Dana, es como que te está poniendo a ti en la situación y dices, ¿y yo qué haría? O sea, Mm. te cuestionas tú mismo, ¿yo qué haría con si esto me dicen o si esto pasa, qué sé yo? Entonces, como que te enseña, digamos, y eso yo pienso era su qué sé Objetivo. yo, objetivo. Ujú. Al final pienso, sí, eso de... ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo afecta el uso de los viajes en el tiempo a la historia y nuestra comprensión de la misma? A la historia, o sea, yo creo que más ha hecho estos viajes del tiempo para mostrar, ¿no? La realidad de lo que vivían los afroamericanos en esa época. Porque yo creo, no sé si, o sea, quería mostrar el sufrimiento, lo que eran sometidos y tal vez mostrarnos también a nosotros cómo vivían y cómo se sentían, incluso después de lo que ella vivía la Alice vivía no, la Dana vivía en 1887, creo, o 97, 79, creo. no, en 1979, y ella se puede 900. casar con un blanco, igual era juzgada, ¿no? Que su tío creo que la como que desheredado porque se ha casado con un blanco, entonces sí había full racismo igual en esa época. Y con los viajes al tiempo igual le ha querido mostrar a su esposo cómo los afroamericanos han sufrido, ¿no? Y sus antepasados cómo eran. Y ni ella sabía que su antepasado era blanco. Entonces, también ahí ella se ha dado cuenta igual cómo eran sus antepasados. A mí me ha gustado mucho el recurso de los viajes en el tiempo, porque tal vez si nos contaba la historia de forma plana, o sea, Mm. sin esos Ujú. elementos, hubiese sido medio aburrido, medio cansino, repetitivo, qué sé yo. Como si te estuviese contando una memoria, así digamos, no hubiese Sí, sido igual. sí, y hubiese sonado más a sermón y esas cosas. En cambio, Ujú. utilizando ese recurso hace que te involucres con la historia, que te interese lo que le pasa a Dana y a los demás personajes y que llegues a leer hasta el final del libro realmente interesada en lo que les está pasando. Y de paso, sin querer queriendo, digamos, aprendes, te informas de las cosas que han pasado ellos en esas temporadas, en esas épocas. Y era especialmente en los 60, ¿no? Que como estaban todavía con las cosas del racismo y todo eso, porque ahorita digamos que un poco la gente está más informada, se puede decir,
pero en esas épocas estaba como que en el tope con todo eso de la integración y todo eso que tenían en los años 60. Ujú. Entonces yo creo que ha salido justo en una época en el que servía como educativo, ¿no? Un libro un poco educativo, no más para ambos lados también. Yo creo que sí, ¿no? Según ella dice que no es ciencia ficción. Pero no existen los viajes en el tiempo. Por lo Hay menos una hasta cosa, Según ahora. ciencia ella. ficción. Ujú. Por lo O menos sea, por ella ahora no dice, hay. ella se dice que no, ella dice que no es ciencia ficción, ¿no? Pero también sus viajes en el tiempo eran tipo mágicos, no era que estaba usando Una máquina o algo. una máquina o algo así para ir en el pasado. Yo lo hallo más ¿cómo le llaman este? Realismo mágico. Podría ser. Mm, Yo pienso que sí. Que sí ha seguido su idea de lo que ha querido hacer, sí. Que es más tirado a ciencia ficción, sí. Pero ella dice que no es. Ella dice que no es, no sé por qué, Tal vez nunca le he entendido. o pensaba que no era ciencia ficción porque no había así como que una Una máquina o máquina. algo que le llevaba al pasado y solamente que le llamaban de los sueños, de no sé, porque con la mente que le llamaba cuando alguien estaba en riesgo o cuando ella estaba en riesgo se volvía a al lugar, pero Eso yo creo nunca se que es, explica, ¿no? mm, yo No. creo que es, no sé, ciencia ficción igual es, o sea como sea que viajes al pasado y estés paseando entre presente y pasado, yo creo que es ciencia ficción, Mm. pero sí, yo creo que ha sido clave estos viajes que ha tenido para la historia, porque no hubiera sido diferente que busque entre libros y cómo eran sus antepasados y que otra cosa que vivirlos, ¿no? Como lo ha vivido Ahora eso, pero La Alice, la Dana. Siempre les cambio de nombre. Pero eso de que viaja, de cómo están conectados, nunca explican Mm. Solamente era el como por cuando qué. alguien estaba en peligro, o sea, cuando el Rufus casi siempre estaba por morir, aparecía la Dana para salvarle, y cuando la Dana estaba en mucho peligro, casi a punto de morir, igual se iba Sí, su... pero no, nunca explican por qué tienen esa conexión, Mm, por qué específicamente con él y por qué justo en ese momento. O sea, nunca te dice. mm. El poder del autor, pues. Porque me dio la gana de que sea así. Claro, si no, no había libro, pues, Katy. Pero es que debería explicar el por qué al final, por qué estaban conectados tan radicalmente el uno con el otro. Por eso yo me confundo, porque el Rufus estaba como obsesionado con la Alice y la Dana era su otra mitad de la Alice, ¿no ve? Como decía que ella, la Alice decía, el Rufus a mí me quiere en la cama y a vos te quiere por lo inteligente que eres, o sea, porque le ayudaba en sus cartas, al final le ayudaba con todo lo Papito. con todos sus negocios, al final le ayudaba la Dana y la Sí, Alice pero solamente era para satisfacerle nomás. pero yo he leído todo el libro esperando que me digan por qué ellos tenían esa tanta conexión. Que era Yo su quería una familiar, era su Sí, pero podría ser tatarabuelo, con cualquier otro familiar que tenga la conexión. porque Podría lo ha ser con matado. la Alice que tenga la conexión en vez que con el Rufus. O sea, yo he leído todo el libro esperando que me dé una sola razón de por qué ellos dos estaban tan conectados para que haga ese viaje en el tiempo. Y nunca me dio la respuesta. Claro, como cuál era el objetivo de que precisamente ella tenga la conexión con el Rufus, si tenía que cambiarlo de alguna manera, evitar que se convierta en lo que se ha convertido, o simplemente era una espectadora. Esa razón no las da. O sea, es simplemente No, que un día pasó y listo. Sí. listo. Sí. Ujú.
Y eso es lo que yo esperaba hasta el final, hasta que me diga algo, o sea, que por esta razón ella ha tenido que viajar al pasado. Pero al final, en vez, como les digo, en vez de que mejore, se dio peor al tombo. Entonces, por eso yo renegaba y decía, ¿por qué entonces tiene que viajar al pasado? Si no me Y estás su, dando una razón y su pobre clara. esposo, 6 años más viejo, Sí, ha vuelto, pasa hecho eso más mierda, todavía. con su cicatriz. No Eso sabía más cómo de encender ni paso. su televisor. Pobrecito. Ese sí traumado, más traumado que la Dana, yo creo, porque seguro ha querido hacer sus movimientos para ayudarles y no ha podido. Porque él igual les odia en una parte y dice, no, esos los odiaba a los Rufus, el Kevin. Cuando ha podido se había ido. Que nunca dice tampoco que ha visto. Yo sí tenía una duda. Yo creo que su papá no era tan monstruo como le dicen, porque él tenía un poco más de honor que el mismo Rufus. Mm. O sea, sí, sí, obviamente no hacía bien las cosas, pero él tenía un poco más de honor para, digamos que, incluso cuando lo hace llamar al Kevin para que le venga a recoger a su esclava, no la mata, no la hace matar porque sabe que indirectamente ella le ha salvado a su hijo, por más que no le trate de lo mejor, digamos, a ella o a él, yo pienso que él tenía un poco más de honor que el mismo Rufus. Y, y eso de que sea un monstruo, sí, porque era el dueño de la plantación, pero porque todos hacían lo mismo, digamos, pero en cierta forma como que los protegía también a sus eh, Esclavos. esclavos, porque o sea, no es que los vendía todos de uno todo el tiempo como otras plantaciones o demás. Sí, era triste que los ha vendido a sus hijos de la empleada, ¿no? Para controlarle. Mm. Pero si los comparas, yo pienso que su papá no era peor que el Rufus. Yo pienso que el Rufus era peor que su papá. Porque por lo menos su papá era de frente y te decía, estas cosas van a ser así. El otro se hacía Alfonso. un poco manipulador. Mm. No sé. Yo creo o sea, sí, eso tenía yo decía que su papá tenía un poco más de honor porque al final es el que él mismo es el que le va y le hace buscar al mismo Kevin para que le venga a ver a la negrita, Mm. Sí, a la Dana. porque el Rufus lo ocultó las cartas de la Dana, no le ha dado la gana de enviar y el Rufus y le dice a su papá, no, yo le he dado mi palabra que iba a enviar y como ha dado su palabra a su hijo, su papá por lo menos ha hecho respetar la palabra de su hijo, aunque su hijo era una macana. Y por eso ha llegado el Kevin. Pero la que, no sé, la más sufrida me ha parecido esta negrita, la Alice, Alice. porque es que este Rufus era alguien que quería todo para él, o sea, solamente la quería ella a la Alice para él, a la Dana para él, entonces, Como niño caprichoso. sí, y me pongo a pensar, o sea, en esas épocas, si tenían plata, no le podían mandar a un colegio al Rufus para que conozca a otra gente, porque si está creciendo entre esclavos, sus amiguitos son esclavos, todos esclavos, obvio, se van a enamorar de una negrita que su papá no va a querer, entonces no sé, eso me pone medio, o sea, nada que ver. ¿Por qué no les envían a un colegio para decir Por eso quieren? yo decía, oh, ya por lo menos la Dana va a ir y le va a decir al chiquito y el chiquito va a insistirse como era un caprichoso de ir a estudiar o qué sé yo. Decía, le va a incentivar a leer y demás, y va a ser más ni eso, porque el Kevin dice que nunca ha sido bien interesado en los libros, en nada, o sea, Sí. ni eso le ha despertado en el chiquito. Es, Hasta es que ha como ido que a la, hacer. que la Dana sí era, o sea, inteligente todo en esa época, pero no tenía voz ni voto. O sea, podía haber Sí, dicho, pero oye, hace esto o el otro, pero seguía siendo una negra, una afroamericana que no les sí, tiran pero bola y que,
Su palabra no Es lo vale. que yo no, por eso se cuestiono el libro un cacho, porque, o sea, si me estás diciendo que está yendo al pasado, dame una razón para que esté yendo al pasado. La primera vez que va donde el chiquito le lee los libros y el chiquito como que se interesa y demás, pero después la segunda vez que va y cuando se encuentra con el Kevin le dice, ah, sí, no, no estaba interesado en el libro, o sea, no le daba mucha atención. Entonces no ha hecho nada. Y ya después dice, ah, sus hijos son más interesados que él. Entonces, ¿para qué me has mandado a la Dana al pasado? ¿Para que los vendan a los hijitos de su amiguito esclavo? Para que la maten a la Alice, porque en vez de, era mejor que la Alice ya se termine de someter y demás, no que le dé más, porque la Alice también se vuelve cucu por culpa de la Dana, no se vuelve cucu no solo por el Por Rufus. por el Rufus, sino también por la Dana, porque ella es como que observa y le tiene envidia cómo a ella le trata bien y a mí no, y todas esas cosas, y se vuelve más cuco. ¿Y por qué venden a sus hijitos de la Dana, de la Alice? Es por culpa de la Dana también. Pero ella, porque la Alice se escapa al final, entonces, porque se escapa, el Sí, Rufus les vende o le hace, o le dice que les ha vendido, pero no les ha vendido, ¿no? Pero igual la Dana le dice a la Alice que no se escape, que le puede pasar lo que le puede pasar, ¿no? Pero que yo creo que viven tan sometidos que prefieren escaparse, prefieren morir o prefieren cualquier otra cosa más. La Alice que era como que su esclava sexual, ¿no? Veía aparte que la pegaba y que le hacía todo a la pobre Alice. Entonces era como que o me escapó o me mato, y más con lo que le ha dicho de que los ha vendido a sus hijos. O sea, me parece que la Dana no podía hacer mucho. no, no podía hacer mucho, pero su presencia ha afectado a la situación en las que ellos estaban, pues. Mm. Porque estando ella ahí, el Rufus la trataba peor a la Alice, porque no, porque ya tenía el otro lado, digamos, que hablaba con la Dana. Ujú. Y a la Alice ya lo usaba para lo que le daba la gana. En cambio, si no hubiese habido Dana, solo se hubiese aferrado a la Alice, y entonces, como solo tenía una sola cosa a la que aferrarse, le hubiese tratado mejor y hubiese hecho todo lo que la otra le hubiese dicho que haga, pero como tenía otra que le estaba hablando, entonces, no sé, o sea, su presencia, no te digo que ella ha hecho las cosas, pero que su presencia ha afectado, pero no ha afectado a mejor, Creo lo ha que afectado lo a único peor. bueno que ha hecho bien la Dana es llevarle al Rufus a que haga los papeles para que sean libres sus hijos, porque al final hizo esos papeles, ¿no? El Rufus, para que sus dos hijos sean libres. Pues creo que eso es lo único que ella le ha empujado al Rufus, y le Sí, decía, pero eso le debes a la Alice, le debes a la Alice y tienes que hacerlo. Entonces, por lo menos pero antes no de se que se sabe qué muera ha el Rufus, pasado ya con es. esos papeles tampoco, pues, porque como después le quiere abusar y la mata, y lo mata, y incendian todo el lugar, no se sabe dónde están los Mm, papeles. Ahí en realidad la que salva a los niños, no hay más, es la mamá del Rufus. Ujú. sí. Ella es la que los cuida y se los debe llevar con ella a la hacienda, y se los lleva a ella y al chiquito, a su amiguito y a su esposa, ¿no? Para que le vean a los niños. Y entonces, pero por culpa de esa situación, porque ha quemado las cosas, o sea, al amiguito por salvarle a la Dana, no se sabe qué ha pasado con los niños, con sus Sí, hijos no de él. pierden rastro totalmente, no logran encontrarles. Ujú. Ujú. No se sabe si los hijos de él han logrado irse junto con los hijos de la Alice a vivir porque es más que seguro que ha terminado viviendo con la mamá del Rufus, ¿no? Mm. Porque como que la mamá del Rufus tenía un cacho de cariño con los chiquitos, Por anyways. lo menos al final su mamá del Sí. Rufus era una persona decente, porque si no, no los hubiera podido ni ver a los chiquitos. Su mamá O por- era demasiado sobreprotectora con el niño.
Y ese ha sido también el problema, porque era tan sobreprotectora y le cumplía todos los caprichos y el otro le trataba mal y la otra se dejaba. Y por eso era como era, digamos, o sea, desde siempre ha sido un caprichoso y era lo que él quería, nada más sabía cómo manipular la situación porque con su mamá ha aprendido a hacer eso, Mm. porque su mamá lo quería harto al chiquito, entonces por eso yo creo que lo ha querido a a los hijos de él, pero Sí. por eso te digo, o sea, incluso la Dana haya hecho hacer los papeles al Rufus, no se sabe qué ha pasado con esos papeles, tampoco. Y se marchó. Pero no, o sea, eso yo renegado, sí me ha gustado el libro, pero por eso he renegado cuando he cerrado el libro. Y Necesito entonces, respuestas. o sea, ¿para qué? Dame una sola razón para la que le has mandado a la pinche Dana al pasado. Porque de que ha mejorado algo, no ha mejorado nada. De que ha aprendido algo, se podría decir que sí. Han terminado más arruinados todavía cuando han regresado, porque el Kevin todo traumado por los años que ha vivido y la otra sin mano. ¿Cuál ha sido la razón para la que la has mandado al pasado? Sí, Porque yo te juro, no hay una... O sea, es casi, yo lo he sentido al principio como, pucha, qué mala suerte que vivas en un mundo relativamente libre y alguien te mande al pasado, a que vivas la esclavitud de la que tú no tendrías por qué vivir, porque tú has nacido en un mundo libre. sí, o sea, dame una razón por la que me estás mandando al pasado. Porque para mí o sea, se entiende, ella ha querido explicar y me ha parecido buena su idea de usar esa técnica, porque es como tú dices, ¿no? O sea, que te ha forzado al que estaba leyendo a ponerse en los pies de la Dana y decir, a ver, ¿qué haría yo? Digamos. No ha sido tanto, sí, como tú dices, lectura plana. Pero si al final de la historia no me dices la razón por la que ha ido, porque no es que los ha salvado a sus antepasados han estado ahí porque por algo él está viva, digamos. Hola, No es gato. que le ha hecho mejor al Rufus, no es que le ha ayudado a la Alice, no es que le ha ayudado a su amiguito, el que termina quemando la casa. En realidad su amiguito es el que termina salvándole A ella. a ella técnicamente. Y técnicamente a los hijos de la Alice, porque si todo eso, o sea, porque si alguien veía que lo han matado al Rufus, los podían hacer matar a todos los negritos de la finca. Claro. Podían echarle la culpa a todos ellos. O sea, ¿cuál ha sido la razón? Por eso cuando yo he cerrado el libro, de hecho, no entiendo. Alguien dígame algo. ¿Y qué se llama? ¿Tiene otros libros? ¿No has averiguado si hay continuación o algo por el estilo? No, no tiene continuación. Nada, ahí quedó. Ahí quedó. Ahí. Nada, pues es una foto nomás de un momento. Sin No. historia. Yo por eso he renegado al final. Y yo, no puede ser. En los chiquitos y su amiguito y todo por culpa tuya. ¿Para qué viajas al pasado? ¿Para qué me la mandas si no has hecho nada? Tal vez esa era la intención, tal vez hay un sesgo de tratar de decir que los blancos, por mucho que se enfrenten con una persona del futuro, no cambian su forma de ser. Y por eso se encontraba con Rufus y trataba de que fuese una persona distinta a lo que fue su papá, pero no lo ha logrado. Tal vez la intención del autor era esa, era decir, la naturaleza de los blancos es esta, es ser malos. Pero tampoco es así, pues. Porque cuando tú les enseñas desde niños algo, no crecen así. Y por eso, o sea, ahí está su resentimiento de los negritos también en los años 60. E incluso ahora tienen todavía su resentimiento y se siguen haciendo a las víctimas.
Cuando cualquier cosa que solo mirar a un lado, ellos ya piensan o sea, ya levantan la carta, son racistas, pero a veces no es eso, o sea, eres un maleducado, ¿qué quieres? Te voy a torcer los ojos, no Claro, porque eres negrito, sino porque eres un maleducado. maleducado. Ujú. Tienes que enseñarles a superar lo que ha pasado y decir, bueno, esto ha sido, nosotros somos mejor, entonces nosotros nos vamos a comportar mejor. No, les enseñan a usar el sistema, les enseñan a tener resentimiento, les enseñan a usar, a, a pensar que todo el tiempo la gente, cualquier cosa que dice o hace es porque tiene algo en contra de ellos, cuando no es tanto así. Ujú. Claro, yo creo que Entonces, no eso, sé. no sé, yo por lo menos no conozco ningún autor, periodista, youtuber o cualquier cosa negro que eh, tenga un pensamiento que no esté arraigado, conectado con este victimismo. Entonces creo que es bien difícil que cualquier cosa que hagan ellos lo vean desde ese punto de vista de decir, no, no es que el blanco es por naturaleza malo y nos odia, sino que depende de la educación, depende de muchos factores, así como a ellos no les gusta que se les juzgue a ellos, pero ellos siempre están Ellos juzgando juzgan al otro. más fácil, Ujú. Entonces, porque tienen esa carta de, nos han tratado mal, entonces tú no me puedes juzgar, pero yo sí, porque en el pasado me has tratado mal, más o menos. ujú, O sea, me parece bien el libro que te explica cómo los han tratado, pero si me dices esa parte de que te estás mostrando de que no importa cómo sea ellos, es su naturaleza ser así, entonces tampoco está bien. Tampoco me estás diciendo algo bueno en el libro. claro. Ahora, por eso ya digamos que no lo mejoraba Rufus. al Rufus. Ok, pero ha ido porque su razón era enseñarle a la Alice cómo enseñarle a los niños para que en el futuro sus nuevas generaciones sean mejores. Ok, para que aprendan otras cosas. No solo digamos, sí me voy a defender de los blancos, sino otro tipo de enseñanza, darle algunas armas, digamos, para que sean mejores, ya. Ujú. Esa era la razón por la que ha ido la Dana, pero tampoco ha pasado eso, o sea, la Alice un poco más la odiaba a la A la Dana, Dana. y yo como que le entiendo, porque si entre cosa y cosa, al final de cuentas, ciertas cosas de las que le pasaban a ella, era Por por culpa de culpa de la Dana. presencia de la Dana, Ujú. entonces no sé, o sea, me parece bien interesante la historia, pero al mismo tiempo me hace renegar porque no me gusta que me den una historia que no me va a dar nada no me da respuestas. Otra cosa es que me dejen como dices, cliffhangers, Ujú. que, ¿qué va a pasar? Así, y que tenga alguna que otra respuesta, como que haya debate, digamos. No es que esto ha sido por esto, no, 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 es que esto ha sido por esto. Pero si no hay nada de respuesta, no me gusta. Mm. No le encuentro. Claro, no parece tener un por qué, ni un hacia dónde vas, ni un para qué. Ujú, No, no, no tiene un inicio, no ujú, tiene un final, simplemente está ahí, suspendida en el aire. ujú. Yo, ok, ¿y ahora qué? ¿Y ahora Es qué? un cacho, a mí o sea, no es que no me ha gustado el libro, sí me ha gustado, pero como que no me ha gustado esa parte, digamos, ese de no. ¿Y ahora para qué he leído este libro? Bueno, ya sí, ¿para qué he leído? Para, digamos, un poco, tal vez para la época, sí, para estudiar un poco de historia, pero ¿qué más, digamos? Ujú. No sé. Pero de que sí es un clásico moderno, que sí lo recomiendo para leer otra vez a otras personas, yo sí lo recomendaría. Sí, el libro está bien, es interesante y se lee, es interesante de leer. Rápido. A mí me ha gustado, Ujú, sí. ujú. Y se lee rápido. Sí, también. Y no es muy largo tampoco. Mm. Te llega a interesar entonces. De ser recomendable, sí. Ujú.
pregunta.